La Taberna de Clio presenta Los papas, la religión se convierte en política. Capítulo 3. Tercer capítulo, nuestra taberna se acerca al cierre poco a poco. Los parroquianos seguimos aquí al pie del cañón, hablando de los papas que han tratado de solucionar o de mediar conflictos gracias motocicleta que va pasando mientras yo hablo de paz entre los individuos. Muy bien. Solo nos quedan dos personajes, Juan Pablo II y Francisco I, los cuales fueron escogidos por el zar. La mayoría de nosotros, si no es que todos, creo que nuestro primer contacto con los papas fue conociendo a Juan Pablo II a través de la televisión y de sus incontables viajes. Así que, zar, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, es momento de hablar. Yo creo que es el papa más querido por toda la fe católica. Me atrevo yo a decir que pues, en mi familia, que son sumamente católicos, sí lo ven literalmente como alguien ya muy cercano a Dios. Bueno, que de hecho, antes de continuar, pues él es el papa más reciente que se une a la lista de los papas canonizados como santos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, pues ya hablaremos más adelante del por qué, pero pues sin duda alguna, Juan Pablo II, cuyo nombre secular era Karol Joseph Wojtyla, no sé cómo se pronuncia, pero Karol Joseph Wojtyla. Dilo tres veces rápido. Karol Wojtyla, creo que al menos así le decía López Dóriga cada que lo nombraba. Este, bueno, pues este señor es bastante curioso porque es el primer papa no italiano después de muchos años, pero muchos años, y además es uno de los papas más jóvenes en ser ordenado, bueno, en ser elegido como papa a una edad de 58 años. O sea, la verdad es que este señor pues tuvo uno de los pontificados más largos de la historia por lo mismo de que fue de los más jóvenes. Era un chavo, Entonces, pues. Era un jovenazo. pues mira, 58 años hoy en día sigue siendo un chaval. Entonces, bueno, él nace en Polonia. De hecho, tiene una infancia muy difícil porque a él le toca vivir literalmente la ocupación alemana en Polonia. Su mamá, sus hermanos murieron cuando él era muy joven y de hecho él tuvo que estudiar el sacerdocio de forma clandestina. Sin entrar mucho en detalle de esta parte, hay una serie que me acuerdo la pasaban en televisión. Ahí te explican mucho más a detalle, pero para irnos breves, vamos a hablar ya directamente de su pontificado, que él es elegido en un año bastante curioso dentro del siglo XX, ya que se le conoció como el año de los tres papas, porque en ese mismo año muere Paulo VI y es elegido como nuevo papa Juan Pablo I, cuyo pontificado fue de los más breves, durando solamente 33 días. Y es curioso porque este señor, previo a Juan Pablo II, pues fue encontrado muerto en su cama. Y pues, sí, su muerte causó pues, mucha consternación porque pues, era como de, oye, tiene poco más de un mes y este carnal ya se murió, pues ¿qué vamos a hacer? Pues otro cónclave, ¿no? Ni modo. Se celebra este cónclave el 16 de octubre de 1978 no, perdón, el 14 y el 16 de octubre es elegido, después de 2 días de cónclave, es elegido el cardenal Wojtyla como el nuevo papa y decide adoptar el nombre de Juan Pablo II, siendo el segundo papa, después de Juan Pablo I, en adoptar un nombre compuesto de dos nombres. Como dato curioso, Juan Pablo primero adopta este nombre por sus dos predecesores anteriores, pues bajo la redundancia anteriores, que fueron Juan 23, bien lo mencionabas tú, decano, y Pablo VI, o Paulo VI, como ustedes lo quisieran llamar. Entonces adopta este nombre porque a él les debió
según sus palabras, les debió pues total gratitud para desde su vida como desde sacerdote hasta que fue obispo, después cardenal y hasta que fue elegido como papa. Entonces, pues este señor, siendo el papa más joven del siglo XX, ya se les había mencionado, es el primero en no ser italiano. El anterior fue Adriano VI y fue en la Edad Media, o sea, fue en 1522. Pues este señor lo que hizo, tú ya lo mencionaste, decano, fue viajar. Se la pasó viajando, realizó un total de 129 viajes en diferentes países. Visitó México incontables veces. Yo recuerdo que estaba en la primaria y hasta suspendían clases porque decían, es que va a venir el Papa. Pues Sí, sí me órale, pero acuerdo. va a venir aquí a la escuela o qué. Pues no, no creo, pero no creo que tengamos ese honor. Pero bueno, se suspendían las clases, yo me acuerdo muy bien. Eh, por ahí cuando vino a México, me acuerdo mucho de una canción muy buena bueno, algunos no sé si la consideren buena o no, pero pues la canción que le compuso Roberto Carlos, la de Amigo, Ajá. pues era prácticamente el himno con el que siempre recibían aquí a este señor. También me acuerdo que cuando era de noche y supuestamente él iba a aterrizar, que te decían, sal a tu azotea y con una lámpara y apunta al avión que tú veas, para que lo saludes. Era como de, sí, güey, ahorita te va a ver, ¿eh? Pero bueno, ya bien lo decían, la fe mueve montañas, ¿no? Repito, este señor fue de los más queridos. Creo que incluso todavía ni se moría y ya lo santificaban en vida. Pero algo que sí me gustaría como tocar, por lo menos aquí en cuanto a México, fue que en el último viaje que hizo aquí a México, canonizó a, al primer santo, no propiamente mexicano, pero sí de origen indígena, que fue Juan Diego, que muchas personas pues dirán que no existió, que sí existió, temas y polémicas aparte, pero pues ya forma parte de la lista de santos, ¿no? Y de santos mexicanos, sumándose, por ejemplo, a San Felipe de Jesús o a los santos mártires de la Guerra Cristera. Pero bueno, esa es una de las cosas que hizo. Era muy devoto a la Virgen de Guadalupe. De hecho, se construyó la nueva Basílica de Guadalupe, debido al anuncio de su viaje aquí a la Ciudad de México, porque antes de su llegada aquí todavía se consideraba la antigua basílica, como la sede principal. Ya después se modernizó, un diseño bastante llamativo. Nuestra profesora de Historia del Arte decía que estaba muy feo, que parecía carpa de circo. No somos quienes para juzgar, ni mucho menos, pero pues, ¿qué te digo? Solo sé que pues el arquitecto fue Pedro Ramírez Vázquez y pues a mí sí me gustan sus trabajos. Pero bueno, el punto es que fue todo un revuelo la primera vez que vino a México. Eh, Me acuerdo, bueno, me contaba mi abuelita que pues, sí era como que, lo máximo, la sensación, porque también fue el primer papa que visita México. Ningún otro papa había venido antes a México y él fue el primero en hacerlo y lo hizo en varias ocasiones. Entonces sí, por lo menos aquí en México sí fue muy querido. No obstante, algo que sí me gustaría tocar ahorita eh, es que, pues, tengo yo entendido, por lo menos en tiempos modernos, que fue el único papa que ha sufrido un atentado de muerte, básicamente. Y este atentado es bastante curioso porque se realiza en, en el año de 1981. Fue el 13 de mayo de 1981. Y bueno, en múltiples documentales que he visto se hablaba mucho de este atentado que recibe 3 balazos, 2 en el brazo y 1 en el abdomen. Aquí viene lo interesante de este atentado. La persona que lo atacó se llamaba Mehet Ali Akka, creo que así se pronuncia, no sé turco, pero así se pronuncia. Y
Se dice que era miembro de un grupo de extrema derecha llamado Lobos Grises. Este atentado fue en la Plaza de San Pedro y de hecho fue algo bastante curioso porque pues este papa acostumbraba a pasearse entre las multitudes así como si nada. Y después de este atentado fue que se construyó el papamóvil con vidrios blindados. Sí. Entonces, bueno, eso está bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención. Y hay varias teorías del por qué este señor fue atacado. Por lo menos las declaraciones de Aska, es que no sé si así se pronuncia, pero las declaraciones de este señor, dice que cuando fue capturado dio versiones contradictorias. Primero afirmó que actuó solo, que simplemente dijo, pues yo lo hago porque me cae gordo ese señor, pues qué, lo va a disparar. Pero después dijo que era parte de una conspiración internacional y que tuvo motivos religiosos y políticos. O sea, pues prácticamente este señor no era católico, muy probablemente era musulmán. Entonces, pues se entiende, ¿no? Este motivo religioso, ¿no? Pero durante los interrogatorios no explicó de manera coherente cuál fue su motivo. Por eso estas declaraciones no sirvieron de mucho. Y por ahí hay una teoría conocida como la pista búlgara que tuvo una influencia soviética. Y esta es la hipótesis más aceptada porque dicen que durante varios años se pensó que la KGB y otros servicios secretos de Bulgaria fueron los que planearon el atentado. Y pues, te preguntaran por qué. Porque Juan Pablo II apoyaba abiertamente al movimiento de solidaridad en Polonia. Recordemos, este señor era polaco, es el primer papa después de 400 años en ser no italiano. Por lo tanto, también sabemos el contexto que vivió este señor, sabemos el contexto de que le tocó vivir en plena ocupación de la Alemania nazi ahí en Polonia. Entonces, pues obviamente pues, tiene que apoyar sus orígenes, ¿no? Entonces, se decía entonces que un sindicato independiente desafiaba al régimen comunista. Y su influencia era tan poderosa que preocupaba a Moscú. Temía que provocara el colapso del comunismo en Europa del Este. Spoiler alert, se dice que la caída del muro de Berlín fue en gran parte por influencia de Juan Pablo II. En muchas ocasiones se ha dicho que sin él no se hubiera logrado esta caída. No sé si ustedes lo sabían o tenían como que idea de esta influencia que sí tuvo Juan Pablo II en esta decisión. No había escuchado de su influencia, la verdad. Siempre me había quedado con que era parte de la sociedad civil e incluso de los Scorpions, pero no me acordaba, no sabía de la influencia de Juan Pablo. No, sí, se dice que pudo haber sido también influencia, pero bueno, ahorita tocamos ese tema. Nada más para no dejarlo de lado, hay otras teorías que, por ejemplo, pudo haber sido un extremismo islámico. Lo que les mencionaba, pues este señor era probablemente musulmán, y algunos sugirieron que grupos radicales musulmanes veían a Juan Pablo II como una figura peligrosa en el marco de las tensiones religiosas. Pues plenos años 80, también plena Guerra Fría, o ya a finales de lo que era la Guerra Fría, muy probablemente pues sí veían a este señor con tanta influencia como no se veía en otros papas, de darle una cierta supremacía a la fe católica. Digo, no era como hoy en día que sí podríamos decir que está en un declive la fe católica, pero al final del día la misión que tenía este papa, al haber realizado tantos viajes, era justo darle un carácter universal a la fe católica, tratar de reivindicarla como en su momento lo fue. Y ya lo mencionó en episodios pasados el emperador, que la religión ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando en función del contexto en el cual se está viviendo. Entonces, llámese por su carisma, llámese por sus reformas, por sus ideologías, pero al final del día Juan Pablo II sí tuvo mucha influencia política. O sea, ya no nada más fue líder religioso, también fue un líder político, pero una política, entre comillas, hecha bien. O bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pues, al final del día creo que si haces bien las cosas, siempre va a haber alguien que esté en tu contra. Y aquí pues sí se fueron a los extremos de casi quererlo matar. Hay otra teoría ya un poco más fumada que dicen que hubo una conspiración interna del Vaticano
que posiblemente por conflictos internos, pero pues esto nunca se probó. O sea, al final del día es más como la parte de la especulación, ¿no? Y bueno, pues este papa sobrevivió milagrosamente. Él dijo que su salvación fue por intervención de la Virgen de Fátima, ya que el atentado ocurrió el mismo día de la primera aparición de esta Virgen en Portugal en 1917. Coincidencias de la vida, ¿no? Y lo más destacable de este atentado es que el Papa, 2 años después de su atentado, visitó a este señor en la cárcel y lo perdonó, le dio el indulto después de entrevistarse con él, de hablar con él, en una entrevista donde se dice casi, casi que hasta este señor se convirtió a su fe al catolicismo. Eso sí ya no está comprobado, pero pues que sí, o sea, sí tuvo un impacto este perdón, este indulto, porque al final del día pues te habla de justo la misión que tenía este señor, de traer paz. Ahora, si hablamos un poco de las funciones de los papas anteriores, a excepción de Juan Pablo I, porque prácticamente el señor no le dio tiempo ni de respirar, eh, sí vamos viendo una evolución muy curiosa en cuanto a lo que es un siglo de las guerras más drásticas y con peores consecuencias a nivel de muertes, de número de decesos y sobre todo de consecuencias político-económicas en lo que es la Europa en este siglo, ¿no? No sé si ustedes quieran agregar algo más dentro de este contexto. Es que bien dices que ya en ese punto hay que irnos rápido, pero creo que Juan Pablo, por su duración, tiene muchísimo más que decir. Es decir, en este momento lo resumiste en 15 minutitos, pero sí, este cuate tiene mucho, mucho que decir. Emperador, tú. Pues, mira, JP, ¿sí? Juanpi, Exactamente, por favor. JP, o sea, es el más popular, güey. O sea, él, yo lo veo como que volvió a poner en el mapa la influencia que podía llegar a tener el Vaticano, Ajá. porque el tipo arrastraba masas como no tienes idea. La gente lo seguía, la gente lo quería, la gente lo respetaba. Con todo, y que sus políticas al interior del Vaticano eran bastante conservadoras en sí. Sí, de hecho, ahí hay un tema con, eh, no sé si decirlo o nos censuren o no, pero con ciertas prácticas abominables con respecto a los niños, pero bueno, ya se imaginarán ustedes cuáles. Y él tenía una postura, pues, prácticamente de me hago de la vista gorda, muy, muy polémico en su momento, pero Sí. que aún así no manchó lo que fue su popularidad. Es que el tipo era popular con con los católicos. Sí. Que, sí, es tema igual para otro momento. Pero por otro lado, pues Juan Pablo sí se abre. Creo que él es el que empieza con estos encuentros con la iglesia ortodoxa, con las otras iglesias cristianas del mundo. Sí, con el Dalai Lama, ¿eh? O sea, también con líderes espirituales de otras religiones. Y demás. Entonces, que incluso hay quienes dicen, no, es que era el primer papa progre. No, el tipo era No, súper conservador. Lo que sí, único que hizo, pues de entrada, perdona que me interrumpa, de entrada tuvo una postura muy fuerte contra el aborto y la eutanasia y el matrimonio igualitario. entonces, el tipo, pues, creo yo que sí aportó bastante, pero su ideología probablemente a las generaciones actuales no les gustaría para nada. Sí, no, o sea, si lo ves desde los ojos del catolicismo, pues dices, sí, o sea, este señor sí vino a tratar de rescatar en la medida de lo posible lo que fue la fe católica y a la iglesia como institución. Recuerdo que, bueno, para los que son católicos, pues saben que el rosario, bueno, el Santo Rosario, tiene tres tipos, de forma tradicional tiene tres tipos de misterios, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Ah, bueno, pues Juan Pablo II instauró 5 nuevos misterios, se le llamaban los luminosos, que te habla un poco más como de la parte de la vida pública de Jesús previo a su muerte,
por ejemplo, te habla de las bodas de Caná, de la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera. Y estos misterios los instauró Juan Pablo II. O sea, sí vino a revolucionar de alguna manera un poco las prácticas eclesiásticas la liturgia, perdón. Eh, y me acuerdo también muy bien de que se instauró lo que fue el jubileo del año 2000, donde se hablaba de una nueva unión. O sea, recibes el tercer milenio con un año especial, con un año de congregación, de consagración, incluso de impulso a lo que eran las juventudes cristianas, en este caso, bueno, católicas. Y yo recuerdo muy bien porque pues, cuando yo soy un ex católico, la verdad ya no lo profeso la religión, pero yo recuerdo muy bien que en mis tiempos de la infancia, la iglesia a la que yo iba estaba llena de este tipo de propaganda, por así decirlo, de invitación a que te unieras a estas juventudes. De hecho, había dos como grupos que se llamaba Sirácides y otro se llamaba Jufra, que eran las juventudes franciscanas. Se odiaban entre ellos, pero bueno, como todo grupo, ¿no? Pero al final del día era lo que se buscaba, esta unión entre los feligreses. Entonces pasamos al último papa, ya hablando de cuestiones más contemporáneas. Vamos con Panchito. Vámonos con Panchito, pues, Vamos con Pancho. pues este señor es el más reciente, es el otro que podríamos decirlo entra dentro de la lista de papas populares porque Francisco I, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, pues este señor es el primer papa latinoamericano. De Argentina, de Buenos Aires, nació el 17 de diciembre de 1936 y murió en el Vaticano hace poquito, el 21 de abril de 2025. Este señor, igual me voy a ir muy muy rápido, repito, fue el primer papa latinoamericano, bastante curioso porque también dentro de las cosas que se le encontró es que era aficionado al fútbol. De hecho tenía su credencial como miembro oficial de fan. No, es en serio, No, te lo sí, juro. es que yo me lo imagino en el Vaticano ahora en el Mundial ahí con su camiseta gritándole a la pantalla, Pero la concha, la lora, ¿por qué no metes el gol? Se la pasas a Messi y te hace gol. ¿Por qué no lo hace, boludo? Sí, me imagino ahí con su pantallota en medio del Vaticano, pero bueno, sigue. No lo dudo, pero bueno. Y algo bastante también curioso, y es aquí donde me quiero concentrar, es que también es el primer papa jesuita. Eh, y esto sí podríamos llamarlo nosotros como el primer papa progre. Aquí sí yo ya me atrevo a decir que es el primer papa progresista porque, bueno, un poquito abriendo el paréntesis, pues sabemos que los jesuitas es la orden menos querida dentro del catolicismo. De hecho, creo que lo hablaremos en otro episodio, pero pues los jesuitas aquí en México cuando llegaron, fueron los últimos en llegar y los primeros en irse, porque pues tenían unas ideas justamente un tanto revolucionarias, un tanto que rompían un poco con estos esquemas, ¿no? Ahora, si bien él no fue tan influyente a tal grado de convocar un concilio, de hecho el último concilio creo que no sé si lo mencioné, no recuerdo si lo mencionaste, decano, que Juan 23 convocó a un concilio. Ay, se me olvidó, sí, el concilio, sí, cierto. Por estar pensando en el pobre Pío XII y su cuerpo, se me fue lo del Concilio Vaticano, sí, cierto. Ajá, bueno, dale. Bueno, pues Juan 23 fue el último en convocar un concilio, el Concilio Vaticano, pues ahí contemporáneo a sus épocas. Pues bueno, este señor no convocó un concilio, pero sí sus declaraciones públicas en favor sobre todo de la comunidad LGBT, sí hicieron mucho ruido en la Iglesia Católica. Ahora, yo me atrevo a decir que este señor también veía lo que era una Iglesia Católica en declive. Vaya, creo yo que todo lo que fue la década de 2010 a 2020, podríamos decir que fue una época, una década donde la fe católica se fue pero en picada, se fue por completo a la baja. Tal vez probablemente fue el rápido acceso a internet que ya la mayoría de las personas tenían,
esta facilidad de investigar asuntos, de tener un acceso más cercano a cierta información y sobre todo que tenían un criterio mucho más eh, de libre pensamiento, pues la Iglesia Católica yo creo que por eso decidió elegir a un papa jesuita, porque pues trataban de rescatar lo que ya se iba a la baja. No sé ustedes qué opinen, o no sé si yo me estoy yendo a los extremos, no sé cómo lo ven. Ok, mira, ahorita que mencionas a Juan 23, porque igual se me Ajá. pasó a mí lo del concilio. No sé si han llegado a ver que hay un convento de monjas en España rebelde y desconocen a cualquier papa después de Juan 23. Ajá. ¿Por qué? Porque en este Concilio Vaticano II, y creo que sí es el segundo, sí, 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 sí. se hacen muchas reformas a la forma en la como se practican las misas y demás. La idea de Juan 23 era La liturgia, como les comentaba. O sea, hay cosas ya muy arcaicas que tenemos que cambiar, güey, y todo. Y no toda la iglesia estuvo conforme. Entonces, Ey. este grupito de monjes en España dicen que todos los papas después de Juan 23 no son papas, Ay, que no los reconocen como líderes de la iglesia porque son después de estos cambios que a ellos no les parece. Entonces, Juan 23 sí tenía su rollo progresista, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, em, se dice muy fácil, güey, esto de la religión católica en crisis. Siguen siendo millones y millones. por supuesto. O sea, es una institución que ha durado 2000 años, güey. Y mira que la han querido destruir y ahí sigue. Ya sobrevivió a particiones, sobrevivió sismas, sobrevivió a Lutero. Pandemias, pandemias, Pandemia. por favor. Y no, ¿Acuerdas de los sacerdotes tirando bendiciones desde el helicóptero? No, no, no. Entonces, perdona que interrumpa, al ratito van a hacer aspersión de agua bendita, pero con Karcher en vez de con... bueno, el punto es que si algo le ha permitido a la Iglesia Católica durar tanto es que se ha ido adaptando. Hay una rama muy conservadora que no le gusta para nada. ¿Ok? Y de entrada, que un jesuita llegara a ser papa. Exacto. Recuerden que es una orden que en algún momento la desaparecieron, güey, porque los Sí, odiaban todos. Ni el mismo papa les quiso, los rusos les tuvieron que dar acogida. Los recibieron los rusos. Luego la rehacen, ¿no? La refundan y por fin llegaron a papa, ¿no? Creo que los jesuitas siempre han tenido ese tipo de ideas, son gente echada para adelante, el estudio, la transformación, entender el mundo, alcanzar a la gloria de Dios por medio del conocimiento, algo, no sé, muy ilustrado en su momento, ¿no? Entonces Francisco sí montó una revolución. El tipo le habló por teléfono y le pidió perdón a víctimas de abuso por parte de sacerdotes. Y o sea, que veladamente, si quieres, pues está aceptando lo que pasó. Mucho más que por lo que decía, por ejemplo, de Juan Pablo, sí. Es un enorme paso. Otra, el que el güey te diga, oye, pues también los gays y transexuales, pues también son cristianos, también son hijos de Dios y también son bienvenidos en la iglesia, güey. Esa no se la perdonan, eh. que prácticamente está yendo en contra de la Sagrada Escritura. En la Biblia está condenadísimo eso. Es que Y, el ajá, tema, güey, te acabo de decir hace rato, güey, de que Pío XII se aventó lo de la ascensión de la Virgen hasta el siglo XX, güey. y por Entonces, eso es tan esta rama importante. conservadora eh, de no vamos a modificar nada porque la Biblia es la Biblia. ajá, Si se hubieran apegado a eso desde el principio, los romanos se los chingan en el siglo I. Pues sí. O sea, desde el principio la iglesia empezó a evolucionar para adaptarse. Mira, y creo yo que si de verdad el catolicismo se apegara
así a cal y canto a lo que dice la Biblia, no existiría. O sea, la Iglesia Católica no existiría. Así te lo pongo. Es lo que te digo, se hubieran acabado luego, luego. O sea, se adaptaron a donde fueron, que bueno. Va. Ahora, ya para acabar con esta parte, lo que a mí me preocupa es lo polarizado que está el asunto y quizá no lo había dimensionado como se debe. ¿Alguno de ustedes me pasó esta imagen de cómo está dividido los cardenales que van a votar? Que lo más probable es que elijan a alguien que continúe con la política de Francisco, porque la mayoría de cardenales están puestos por él, o sea, son su gente. Sí. Hay muy poquitos conservadores en realidad. Y hace rato No, que sí. hablábamos del tiempo que duran, cuando lo eligen saben que si escojo a uno de 70 años, probablemente este güey me aguante 10. Entonces, si eligen a alguien demasiado joven, pues este va a durar 20, 30, güey. Entonces, también miden eso, güey. O sea, son Pasó políticos. con lo que pasó con Carol Boitila. Ajá. Entonces, si lo elijo joven y no me parece lo que hace o cómo piensa, pues lo voy a tener que aguantar 20 años. Entonces, todo eso lo deben de tener pensado estos tipos, ¿no? Entonces, ese día que ustedes mandan esa imagen, me meto a los comentarios. Y hay muchísima gente enojada porque dicen que Francisco les destruyó su fe. Porque así no era. Porque Entonces, aceptar a los gays, porque aceptar el aborto, porque aceptar cosas como el divorcio, pues está mal. Eso. perdón que te interrumpa, pero también, como tú dices, o sea, si existe esta facción de monjas rebeldes, pues entonces también entre los mismos católicos existe la rebeldía que dicen, yo no voy a seguir lo que diga este señor, impuesto por gente que no es de mi religión. Es como de, güey, o sea, por favor, es la máxima autoridad y te atreves a contradecirlo, pues, ¿qué onda, no? No, es que estas monjas se la fueron por la fase, bueno, la resolvieron, dijo, sabes que desde el Concilio Vaticano II esto ya no es lo que yo aprendí, yo no reconozco estos tipos. Em, pero después me sale este video de un chico que parece ser que era un músico que siempre está en la Plaza de San Pedro, creo que se quiso brincar la fila para despedirse del Papa. Y los comentarios de odio están. Porque luego la respuesta, y quiero pensar que muchos eran europeos, de los españoles que contestaron ahí, que estaban en español. Ah, pero sigan dejándolos entrar, refiriéndose a africanos y musulmanes. Regrésate a tu continente. El mundo está horrible. El mundo está muy mal. Y yo que pensé que ya se había acabado el racismo. Ajá. Ah, Obviamente no, no, pero yo me di cuenta de que todo esto de los neonacionalismos, del resurgimiento de los totalitarismos y demás, ¿no? También se está notando en la misma iglesia, güey. Y incluso hubo comentarios de, si ustedes quieren aceptar a los desviados, haciendo referencia a la comunidad LGTB, y a otras religiones, pues cámbiense de religión, pero en la cristiana esto no se puede. Entonces, quién sabe qué tan lejos estemos de otro cisma en la iglesia cristiana católica. pues De mira, por sí ya son un montón. mira, si lo que se ha estado diciendo, y es bastante popular, lo hizo muy popular un señor de hace más de 500 años llamado Nostradamus, que supuestamente la llegada del Papa, esa palabra, que empieza con N, para que no me censuren, la llegada de este Papa N sería el fin de la Iglesia Católica. Bueno, uno de los preferiti es Robert Sara, pues es un cardenal de piel morena. Y de hecho es uno de los preferiti, o sea, sí es un candidato bastante pesado dentro del... Yo no creo que la profecía estaba fuera por ahí. No, ni yo, obviamente no, porque pues, son muchas interpretaciones. Pero imagínate, nada más imagínate, en este contexto en el que nos encontramos actualmente, y más hablando, tal vez a lo mejor un poco en tono de comicidad,
pero si hablamos de que el próximo papa va a ser un papa versión Disney o versión Netflix, o sea, no sé, sí se viene un cambio un tanto radical. Ahora imagínate que vuelva a ser un jesuita, continúe el legado de Francisco. Porque ¿quién ni pensaba en un presidente negro para los Estados Unidos? ¿Eh? Y ahí sí. Simplemente, y con el perdón de que me funen, pero ¿quién pensaba que una mujer presidenta sería presidente prácticamente aquí en México? O sea, estamos en los años, o en la década, yo creo que de los absurdos, o de los cambios, si así lo quieren ver así. Aguas ahí, hermano. No sé si la palabra absurdo era la correcta, güey, ¿no? Pero um, el que elijan a un papa de raza distinta. Mira, yo de hecho, yo creo que es más probable que gane el italiano. Mm. A que se animen a nombrar a uno de estos. este, que ya a los que nos referíamos. Bueno, nada más como paréntesis, recuerden, taberneros, escuchas, que este capítulo se está grabando antes, bueno, posterior a la muerte de Francisco I, pero antes de que se realice el cónclave. De hecho, todavía no, bueno, a la fecha de grabado este video todavía no se realiza el cónclave. Es Entonces, 26 de abril del 2025 a las 11:40 de la noche, para que quede constancia de a qué hora estamos diciendo esto. sí, Pero que pues ya que estamos probablemente, en esas, sí. vamos a apostar en Caliente MX. ¿Cómo que no? Aguas, Porque, porque no nos patrocinan, ¿eh? porque no nos patrocinan. Exactamente. Bueno, Es, señores, entonces, ah, ¿qué les parece? Damos nuestras conclusiones brevemente, un minutito cada quien. Emperador, ¿qué puedes concluir de los papas? que hoy en día tienen cierta influencia desde el plano discursivo. O sea, a fin de cuentas los escuchan millones de católicos en el mundo. No creo que sea una opinión decisiva. Ya mencionaste que en la Guerra Fría lo ignoraron prácticamente y era Juan 23. Hoy vimos imágenes de Zelensky con Donald Trump, güey, en pleno funeral. Entonces, de algún modo sigue siendo significativo este personaje que habla desde la neutralidad, más o menos, porque ya no forma parte de este círculo élite que toma decisiones. Eh, Aún así, la cobertura que le han hecho no es la misma que cuando se murió Juan Pablo. Cuando se Bueno, es que murió es JP, informativo, sí. cuando se murió JP fue 24/7 estaban viendo qué pasaba y demás. Y esto fue como más leve, ¿no? Entonces, sí creo que hay un menos interés de la gente, pero sigue siendo importante. Pues es que creo que, perdona que te interrumpa, creo que también tiene mucho que ver cuántos años duró Juan Pablo, porque pues fueron casi 30 años, fueron 27 años y Bergoglio creo que nada más 11 años. Fue en el 2013, sí, 12 años, perdón. Entonces, pues A tampoco fue tanto tiempo. lo que voy es que no se va a acabar el mundo si eligen a un papa africano, no se va a acabar si eligen a un papa asiático. Si acaso los ignorarán un rato, pero yo quiero cerrar con eso. Digo, no se nos olvide que es un tema no de religión, a fin de cuentas, es política. O sea, el que se haya hecho de más votos hoy o de más amigos hoy que estuvieron los líderes del mundo, ahí se va a quedar. Híjole, pues mira, bueno, sí, sí, continúa, continúa. Ya tengo yo mis No, conclusiones. yo no lo veo tanto desde el lado de la fe, sino de lo que implica políticamente, ¿no? O sea, y que siempre ha sido así. O sea, esta idea de no, es que es el Espíritu Santo el que los guía. Hasta el mismo Papa dijo que no, güey. Que no es que el Espíritu Santo los elija, sino que porque iría contra la idea del libre albedrío, que se supone que Dios dio. Entonces, no, están decidiendo seres humanos que votan por otras razones y están eligiendo a un jefe de Estado. Se acabó. Entonces van a elegir al que más les convenga, ¿no? Bien. Y ya, ya si no, no seguimos. Sar, Pues ¿tú qué puedes concluir?
Pues mira, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice el emperador. A final del día, no solamente es un líder religioso, sino es un líder político. Entonces, hoy en día, bueno, ya lo vimos en el episodio de Donald Trump, pero ¿por qué Donald Trump regresó al poder en Estados Unidos? O sea, fue una estrategia netamente política. O sea, eh, sí, no funcionó este otro señor, eh, pues, que regrese Donald Trump te habla un poco de esta tendencia ideológica y política que sigue Estados Unidos. Ahora, de eso no lo sabía, yo apenas lo acabo de ver. Mi fuente es una página que se llama clarín.com, que Robert Sara, que es uno de los preferiti, que es el candidato de Guinea, es uno, pues, bueno, fue opositor de Francisco I, y él mismo se dio ese mote. O sea, fue un título, él renegaba de ese título, perdón, eh, porque tenía un fuerte nexo con este Francisco I, con Jorge Mario Bergoglio, pero no, a final del día no era un opositor a él, sino lo querían ver como un opositor, pero no. Y él mencionó, estoy tranquilo porque yo sé que soy fielísimo al Papa. Entonces, cuando seguía vivo, no pueden sacarme ni una sola palabra, una frase, un gesto en el que yo me oponga al Papa. Es ridículo, yo estoy al servicio de la Iglesia, del Santo Padre y de Dios. No debemos caer en esta trampa. No me importa nada de lo que digan, debemos seguir enseñando. Y esto lo dijo en el año 2021. Entonces, es bastante curioso que si estamos viendo esto desde la idea de continuar un legado, pues a final del día no es o sea, si se elige a este señor, que es uno de los candidatos más fuertes a ganar la elección, eh, no lo vería yo tan descabellado. Y recuerden, o sea, no va a ya lo dijiste tú, emperador, nada más reafirmo tus palabras, o sea, no va a cambiar el mundo si eligen a un coreano, a un japonés, a un africano, a un mexicano, a otro latinoamericano, a un estadounidense incluso podría suceder. O sea, no va a cambiar el mundo, pero lo que sí nosotros deberíamos de ver por nosotros es que esta elección sí puede de alguna manera cambiar un poco la forma en la cual la fe católica se vea en los próximos, por lo menos, 10 años. Ya sea que se siga adaptando o que intenten, desde mi punto de vista, con un fracaso rotundo, que traten de regresar a las ideologías conservadoras del siglo pasado. Bien, pues va, ahí lo tenemos. ¿Qué pasará? Pues solo la historia nos dirá. Mientras tanto, ha llegado el momento de cerrar la taberna por el día de hoy. Es momento de recoger los tarros. ¿Qué temas nos esperan en el futuro? Ya lo veremos. La historia sigue en movimiento. Les agradecemos por habernos acompañado en este capítulo. Vamos a ver si se hacen realidad estas predicciones. Váyanse a apostar. Creo que también valdría la pena analizar eso y que esta vez se haya hecho una apuesta respecto al papado. Dale. Entonces, Aprovecho señores, aprovecho ya súper rápido, nada más para recordarles que pues este podcast es para ustedes y apóyennos compartiéndolo con sus amistades, con sus familiares, con gente que pues ustedes sientan que les llama la atención la historia, pero como que no saben de qué manera acercarse. Pues bueno, recuerden que este podcast es hecho con mucho cariño para ustedes y que con un like en nuestras redes sociales, con una compartida en sus propias redes sociales, nos ayudan bastante para que podamos seguir trayéndoles temas tan interesantes que se presta mucho a debate. Y ya nada más como último anuncio, sintonícenos pronto porque se viene un capítulo muy bueno sobre Marte, y cosa que nunca hemos como que anunciado, creo yo, de cuáles serían nuestros próximos capítulos, pero se viene uno muy bueno de Marte, entonces no se lo pierdan y aquí estamos, ya saben, al servicio de ustedes. entonces, señores, un placer compartir micrófonos con ustedes esta noche. Nos vemos en una próxima emisión. Échale llave. Abur. Abur. Muy buenas noches. Adiós.